en lugar de las gotas traicioneras ahí que queda uno goteando con mayor cantidad, la sensación de no vaciar por completo. Es algo que tiene solución y no tenemos por qué tener mala calidad de vida y levantarte 15 veces en la noche a hacer pipí. Y por una prueba o por un temor no lo hacemos. Hola, ¿qué tal? Esto es MedTac, traído por doctores especialistas. El día de hoy tengo como invitado al doctor Carlos García, urólogo con más de 30 años de experiencia y que tiene su consultorio en la ciudad de Vallarta. Y nuestro tema va a ser hiperplasia prostática benigna. ¿No se les ocurrió un nombre más difícil, doctor? Ciertamente. El problema es que, pues, como es el término médico y se ha estandarizado, pero realmente, bueno, pues también se conoce como crecimiento prostático. Oh, sí. O sea, ¿qué les costaba? Crecimiento prostático, agrandamiento de Exacto. ¿Qué necesidad de complicar? Primero que nada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctor. Muchas gracias por invitarme a compartir algo de lo que nos aqueja a todos los hombres después de cierta edad. Ya sé, esa revisión de tacto es un mito, me choca todo eso que lo hacen tan, ay no, pero bueno, como el nombre más comúnmente lo dice, es el crecimiento del benigna, o sea que no es de cáncer. Empezando de lleno, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Bueno, mira, como bien lo comentas, es un crecimiento que va a modificar el diámetro y la forma de la uretra. Les muestro en esta pequeña figura. Esto es la vejiga y lo amarillo es la próstata. El conducto final de la vía urinaria nace en medio de la próstata y se continúa hasta la punta del pene. Entonces, finalmente, pues es un conducto de vaciamiento, ¿no? La próstata, antes de los 45 años, pues es pequeña, muy elástica, muy flexible. Entonces, cada vez que orinamos, pues la próstata se relaja, se abre, permite que la vejiga drene con buen flujo, con buena fuerza. El problema es que a partir de los 45 o 50 años, exactamente a los lados de donde nace el conducto, que le llamamos uretra, empiezan a aparecer unos callos de tejido que antes se eliminaban y pues ahora se empiezan a quedar allí. Esto es parte del envejecimiento, tristemente. Entonces empieza literalmente a estrangular el conducto, lo empieza a adelgazar. Como consecuencia, pues, los síntomas están relacionados con el flujo urinario. El chorro de la se adelgaza, pierde fuerza. Tenemos que estar orinando con frecuencia. Tenemos la sensación de no vaciar completamente. Entonces el chorro se empieza a acercar hacia los pies. Hay quienes dicen, bueno, pues empiezo a orinar lejos y ahorita ya me mojo los zapatos. Al final, en lugar de las gotas traicioneras ahí clásicas, 3, 4, pues queda uno goteando con mayor cantidad. En la noche se empieza a levantar uno a orinar, inicialmente una, al rato 2, 3, 4, en fin. La sensación de no vaciar por completo y como consecuencia, pues estos síntomas pueden empezar a cambiar la calidad de vida. Ojo, no son molestos, no son dolorosos, nada más son cambios en el flujo. Finalmente uno queda pues parcialmente a gusto de haber vaciado, pero no hay dolor, no hay urgencia, no hay incontinencia urinaria en las fases iniciales. Entonces todos los síntomas se relacionan con el vaciamiento urinario. Eso es lo que lo caracteriza, ¿no? Cuando es benigno, ¿no es cáncer? ¿Por qué crece? ¿Por qué se hacen estos callos? Normalmente existe un balance, se ha estudiado que pudiera también haber alguna relación con los cambios hormonales, los desbalances entre testosterona, estrógenos que producimos, en fin. Y esto, más algo de herencia, empieza a hacer que aparezcan estos callos. Estos callos podríamos compararlos con los miomas en la mujer, ¿no? O sea, esos no son cánceres, son tejido sólido ahí entre músculo, glándulas, fibras. Y bueno, existe este estímulo y entonces empiezan a crecer gradualmente estos en forma de bolitas, de nódulos dentro de esta zona de la próstata. Estos no se malignizan, estos no son malignos, solamente es esa tumoración, esa bola o bolas, y esto empieza a condicionar la obstrucción. El cáncer de próstata es diferente, son células que para empezar lo más frecuente es que no se presenten en esta zona que les mencionaba, en la zona cercana al nacimiento de la uretra, sino en la parte de atrás, es lo más común. Ciertamente puede haber en cualquier parte de la próstata, pero el 75% aproximadamente está acá atrás. Por eso, tradicionalmente, el tacto rectal pues, podía tocar fácilmente esa zona. Pero bueno, ahorita platicaremos sobre el tacto. La cuestión es que
El cáncer normalmente son células, inicialmente en poca cantidad, medias dispersas, que pierden su comportamiento progresivo de crecimiento. Ellas empiezan a crecer por su lado, a su ritmo, empiezan a ser muy infiltrantes, por eso se salen de la próstata, por eso destruyen otros tejidos, y esto es lo que, entre otras cosas, pues las características de malignidad. El crecimiento benigno no, ese es una bola que va a estar creciendo en esa zona, puede irse expandiendo más, pero no se sale, no infiltra absolutamente nada. Esa es la diferencia. Sí pueden coexistir, pero no uno le da origen al otro. Son simultáneos tal vez, pero no relacionados. En base a lo que comentó, ya más o menos pues dijo que la situación empieza de los 50 para arriba, que supongo que no es regla, ¿verdad? O sea, si hay gente que a lo mejor no llega a los 70 y nunca tuvo problemas, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo sé yo? Porque se me hace muy ambiguo. Yo, por ejemplo, que ceno tarde, o sea, es de ley que desde que tengo 25 años, siempre me levanto una vez en la noche a hacer pipí. Entonces, ¿cómo llegas tú a saber cuándo esto ya se hace un problema? Porque así como lo comentó, así de que, bueno, pues te levantas al baño a hacer pipí o ciertas cosas, pues lo puedes atribuir como a, ay, tomé mucha agua o cualquier cosa. Entonces, ¿qué hago? ¿En qué momento digo, ah, canijo, o sea, esto ya no es normal? Bueno, primero, la edad. Si esto sucede antes de los 50, 45 años de edad, y sí vale la pena considerar si a mi papá o mis abuelos padecieron problema prostático, pues considerarlo, ¿no? Pero si es antes de los 45 años, habitualmente puede ser ingesta, puede ser irritación por infección o por cualquier otra cosa. Como sea, vale la pena pues una revisión, ¿no? Pasando los 45 años, lo más frecuente es que sea primero la próstata, que empiece a crecer, y ese crecimiento empieza a causar cambios ahí en la sensación, en el disparo del deseo para orinar. Ciertamente también puede ser la vejiga, ¿eh? Como dices, no a todos nos va a crecer la próstata. Se supone que hay un 97-98% nos va a crecer, pero hay un 2-3% que puede no crecer o incluso hacerse más chica, ¿no? Hipotrofiarse o atrofiarse. Hablando del crecimiento benigno, bueno, pues obviamente va a haber diferencia. Una próstata que se mantiene del tamaño que lo tuvimos toda la juventud, pues vamos a seguir orinando o van a seguir orinando en forma normal. Y si empieza a crecer, progresivamente van a empezar a aparecer los síntomas. Esto es interesante. Uno pensaría que a partir de los 50 años y un día empiezo con síntomas, y es muy lento, muy lento. Empiezo a lo mejor en los primeros 2-3 años a levantarme una vez en la noche, a lo mejor el chorro medio se adelgaza, pasan 3 años y ya tengo que pujar un poco para empezar a orinar, o el deseo es tanto y llego y no sale la orina, o el chorro se entrecorta, empiezo a orinar, se corta y tengo que esperarme porque de pronto viene un segundo chorro. Todo esto es muy lento y tristemente nos acostumbramos a esos síntomas. La mayoría de hombres, pasando los 60, 70 años, pues dicen, no, toda mi vida he estado orinando así. Mentira, ¿no? O sea, los últimos 10, 15 años he estado orinando así, no toda mi vida. Pero como es muy lento y no hay dolor, como sea, pues lo consideran como normal. Entonces, el primer punto, pues es la edad. Si tengo menos de 45 años, seguramente es algo irritativo, a lo mejor ingesta de líquidos. Es cierto, si uno toma mucho líquido en la noche, pues los riñones sanos van a seguir produciendo orina. Y dependiendo del volumen, a determinada hora, incluso el ambiente, ¿no? Si tenemos aire acondicionado, se hace mucho frío por cuestión ambiental, no va a haber un reflejo. La eyaculación ayuda en algo en esto. Ya ve que dicen que para mantener una próstata sana, que ya les 21 veces al día y la fregada y todo eso. Perdón, al mes, no al día. Sí, porque al día, o sea, digo, y a los 18 años, ¿no? 16. ¿Quién tiene el tiempo? Pero que es 21 veces al día y que te ayuda a que la próstata se mantenga sana. ¿Mito o realidad? La próstata tiene dos funciones. Una, a ver, regreso a mi figurita. Alrededor de la próstata, envolviéndola, hay una cápsula muscular. Esa cápsula muscular, junto con el esfínter, que es el músculo que está en la parte de abajo, el que apretamos cuando estamos orinando y queremos detenerlo, entre los dos son un sistema de válvula que se llama esfintérico. Entonces la próstata, si está íntegra, al terminar de orinar, pues, se cierra el esfínter, y eso hace que contengamos la orina en lo que se vuelve a llenar la vejiga. Pero la segunda función es reproductiva. La próstata
vesículas seminales, que son unos órganos que están en la parte de atrás de la vejiga, derecha e izquierda, y los tubos que vienen desde los testículos transportando los espermatozoides producen el líquido seminal, que es un líquido que protege a los espermatozoides. Entonces, si la próstata se vacía con alguna regularidad, pues están vaciando, se están limpiando estos conductillos, están saludables. Ciertamente la probabilidad de inflamación, que se llama prostatitis, puede disminuir. Las bacterias pues, se pueden eliminar. Normalmente tenemos un flujo ahí de microorganismos. Si nos aguantamos las ganas de orinar, esto es muy importante y es frecuente, la orina humedece los conductillos prostáticos. Si hay bacterias, pues ya se metieron. Además de que pueden empezar a quedar gotitas de orina que van formando calcificaciones en el interior de la próstata. Entonces, entre los dos pues, producen irritación, inflamación. Entonces, eyacular es bueno porque está limpiando, es como sonarnos la nariz, ¿no? Aparte de lo productivo. Sí es benéfico, sí es útil, y a lo mejor no 21 veces, ¿verdad? Está medio caramba, pero digo, pues alguna frecuencia, la que sea. ¿Te perjudica en tu vida sexual? Buenísima pregunta. Fíjate que uno de los factores de disfunción, bueno, antes se llamaba impotencia, actualmente se deja el término de impotencia a la incapacidad total, pero la dificultad para tener erecciones, incluso para eyacular, sí tienen una relación con problemas prostáticos. Porque digo, si te corta la eyaculación, eso va a estar súper padre, ¿no? O sea, entras en trance karmático, entonces... Pero, ¿sabes qué? La otra bronca es que el proceso inflamatorio, lo que siempre el crecimiento va con inflamación, van relacionadas. Puede condicionar falla en la calidad de erección. Y aunque no voy a mentir, y sí lo recalco, no es la razón o el beneficio directo de un procedimiento, pero muchos procedimientos de próstata mejoran la calidad de erección, pero porque quitan la inflamación o mejoran en algún grado disminuyendo la inflamación. Y hay muchos pacientes que dicen, no, pues yo estoy mirando bien, pero mis erecciones están mucho mejor. Pues qué bueno, ¿no? Digo, no iba por allí, pero pues... Digo, ya matamos 2 pájaros de una pedrada. Pero sí hay una relación. Revivieron 2 pájaros de una pedrada, más bien, ¿no? Exacto. Revivió el pájaro de una pedrada, más bien. Lo despertó. Sí, exacto. Y entonces sí, definitivo, sí hay una relación entre el crecimiento prostático y la posibilidad de cambios en calidad de erección y de eyaculación. Otro, igual y leyenda o mito, ¿los ejercicios Kegel para hombre ayudan? Sí. Es un ginecólogo el que los describió, pero finalmente lo que haces es, a eso me refería cuando comenté que si estamos hablando y apretamos el músculo del piso pélvico, que es la parte de abajo, se contrae y esa contracción se siente. Nosotros, los hombres, lo hacemos un poco más frecuente y lo tenemos más concientizado. A veces la mujer no lo ubica tan fácil, digo, no es algo imposible. El ejercicio de Kegel tiene la intención de aumentar la fuerza del piso pélvico y en forma indirecta pues también el músculo prostático, la cápsula, la está contrayendo. Esto es útil porque de alguna manera es saludable, no es como cuando levantamos pesas o corremos, los músculos están activos, están funcionales. Realmente la incontinencia en el hombre, a menos de que se haya manipulado, se haya hecho algo, es un poco menos frecuente que en la mujer. Pero estos ejercicios son útiles, claro que sí. Otro mito, por ahí he escuchado que para ayudarte, tanto para la próstata como para la eyaculación precoz, que es bueno tratar de aguantarte las ganas de hacer pipí, o sea, lo más que puedas. Y luego que vayas a hacer pipí y luego cortes cartucho y luego te aguantes poquito y luego vuelvas a hacer. Y que hagas ese ejercicio, que eso es bueno tanto para eyaculación precoz como para próstata. ¿Verdad o mito? La realidad es que no es útil. Te comentaba que si uno se aguanta las ganas de orinar, la orina en el segmento prostático, en la uretra prostática, hace turbulencia, entonces empapa literalmente, como si fuera una esponja la próstata. Pues estos conductillos se llenan de orina, que es también una de las razones de las calcificaciones glandulares, ¿no? En el crecimiento benigno, principalmente. Ciertamente se hacen calcificaciones en otros sistemas de la próstata, pero los conductillos pueden estar sufriendo si se mantienen húmedos. Ocasionalmente se ha hablado de la prostatitis bacteriana
relacionada con esta rutina de retener, de aguantarse las ganas de orinar. Y al contrario, si está inflamada la próstata puede condicionar eyaculaciones, puede ser precoz o puede ser incluso retardada, incómoda. Ya que sabemos que estamos empezando con ese problema o que ya notamos que el chorro no sale bien, etcétera, ¿qué tratamientos me va a ofrecer? Bueno, yo me iría un paso antes. Primero, es recomendable pues hacer un chequeo, ¿no? Hace un ratillo comentabas, empezando, sobre el tacto rectal. Mira, yo siempre les digo a los pacientes, pues primero hubo dedo y después ultrasonido y después estudios de laboratorio y demás. El clásico de nuestros maestros era que el que no mete el dedo mete la pata, porque pues no te ibas a dar cuenta de qué estaba sucediendo dentro de la próstata. Ha habido una evolución, ¿no? El tacto rectal sigue siendo y debe seguir siendo parte de la exploración, porque es como cuando toca uno el abdomen y escucha uno. La cuestión es que en el caso de la próstata, tradicionalmente pues se hace un tacto. Si yo no tengo un ultrasonido o acceso a un ultrasonido, ¿cómo reviso? ¿Cómo sé de qué tamaño está la próstata? Pues el tacto rectal. Hay artículos que han dicho que es más sensible la prueba de sangre que se llama antígeno prostático específico que el dedo en las fases iniciales. Ya cuando el cáncer es más avanzado, hablando de cáncer, pues el tacto rectal nos va a dar la información. En cuanto al tamaño, mira, actualmente tenemos estudios que son mucho más exactos. Uno es el ultrasonido. El ultrasonido me permite ver la vejiga, saber si vacía o no vacía completo, por eso se pide que el paciente tome agua, llene la vejiga, se hace la medición, se le pide que vaya y regresa y se vuelve a medir para ver cuánta agua se queda. Esto es bien importante porque el crecimiento prostático benigno, para pensar en un tratamiento, hay que saber si está permitiendo que vacíe bien la vejiga o no. Y la forma de hacerlo pues es midiendo la orina después de orinar, vaya. Entonces, esto lo hace bien fácil el ultrasonido. La otra es que podemos calcular con más exactitud el tamaño de la próstata en base a los diámetros, alto, ancho y profundo. Pero también vemos el interior, si hay calcificaciones, el tamaño de los nódulos, en fin, hay más detalles. Si el crecimiento es hacia adentro de la vejiga o solo dentro del área de la topografía prostática. Si hay piedras en la vejiga, el dedo a veces lo podemos hacer, pero no siempre. Entonces el ultrasonido nos da más información. Si hay mucha retención urinaria, me voy arriba, veo los riñones y veo si no hay obstrucción, lo cual no lo haría ni tocando, vaya. La otra, pues, es un examen de orina. El examen de orina nos va a decir si hay infección, si hay sangrado, si hay eliminación de cristales inclusive. Y el antígeno prostático, que nos ayuda a descartar el riesgo o la probabilidad de cáncer. Entonces, teniendo esto, más los síntomas, hay una calificación que se ha vuelto un estándar. Tabla de calificaciones de síntomas prostáticos. Ahí tenemos varios rubros. Uno es si se levanta uno en la noche, si hay frecuencia urinaria, si queda uno a gusto o queda uno con la sensación de no vaciamiento, si tiene uno que pujar para empezar a orinar, si gotea uno al terminar, si la micción es en un solo tiempo o se corta y hay que esperar a un segundo tiempo. Y de todos estos síntomas, si esto me está afectando en mi calidad de vida. Entonces, en forma gruesa, se clasifica en síntomas leves, moderados o severos. Y eso también nos ayuda, ¿no?, a orientar. ¿Qué podemos ofrecerle al paciente? Los síntomas leves, y si las imágenes y todo pues, son buenas, hay buen vaciamiento, pues se puede tener solo vigilancia. Y solo que haya problema, por ejemplo, ardor, urinario, algo que se ha agregado, bueno, pues algún tratamiento, ¿no? A lo mejor algún antibiótico, a lo mejor algún desinflamatorio, no sé. Si los síntomas son moderados y empiezan a afectar la calidad de vida, por ejemplo, que se levanten en la noche 3, 4 veces, no descansen o no puedan hacer un viaje de 3 o 4 horas porque tienen que pararse 5 veces, pues entonces hay que pensar en algún tratamiento médico. Hay medicamentos que relajan la próstata, hay medicamentos que tratan de reducir en algún porcentaje el tamaño del crecimiento, hay combinados y esto, bueno, pues nos ayuda a mejorar considerablemente. En algunos casos, pues es el único tratamiento que se necesita. Si tenemos síntomas severos y además las imágenes de ultrasonido nos hablan de mucha orina residual, de a lo mejor una piedra, de retención hasta en los riñones, pues entonces se requiere algún procedimiento. Seguimos diciendo cirugía, ¿no? Pero hay muchos procedimientos que ya no son tan agresivos y que nos dan muchas ventajas en cuanto a la mejoría de síntomas. Entonces, sí es bien importante primero diagnosticar, entender qué está sucediendo y entonces podemos definir qué alternativas tenemos.
ya empezando de los tratamientos, porque ya ve que somos bien decidiosos, no vamos, o sea, hay gente que le tiene miedo al urólogo, yo creo. Tradicionalmente, lo que decías al principio, no es que, híjole, el tacto rectal y demás. Te decía, mira, realmente la mayoría de los urólogos tenemos ultrasonido en el consultorio. Incluso, pues a nosotros nos llegan muchos pacientes que ya traen su ultrasonido, su antígeno, y bueno, está bien, ya ahorramos tiempos, ya podemos en ese momento pues, hablar de las calificaciones, del score que te platicaba. Quiero hacer una pausa ahí para la gente que nos escucha, de lo que dije, que se me hace que la gente le tiene mucho estigma a ir al urólogo. La cantidad de videos de varios urólogos que suben, que eso así de que no te vayas a exigir, Carlos. Ay, no me llamo Carlos, doctor. No, me lo digo a mí mismo. O de que se burlan tanto de la situación. Yo he platicado con amigos, que ¿cuándo vas a ir al urólogo? Y todo el mundo, no, que qué miedo. Entonces siento que se levanta mucha grilla con eso y por culpa del mito ese del tacto que ya ni siquiera se usa tanto por lo que dice del ultrasonido y los estudios de sangre. Tienes toda la razón, mira, yo creo que la medicina es una ciencia que debe tener el arte del trato y del respeto a la intimidad, ¿no? Y aunque pueda ser, pues, motivo de chiste, de broma en alguna reunión y ahí bajo el calor de algunas cervezas, el hacerlo como público, como una forma de hacerme chistoso, pues me quita profesionalismo, ¿no? Aunque estemos en un momento en el que las redes sociales tienen ese touch de hacer el chiste o de hacerme el chistoso yo como médico, yo creo que seguimos en lo personal buscando una atención de alguien que me respete primero y que si tengo un problema en forma respetuosa y profesional, pues me diga, ¿no? Y no me vaya a usar para balconearme, que bueno, además legalmente no es lo correcto. Profesionalmente, pues esto es como con los curas, ¿no? Lo que me digas, pues aquí se queda, es algo muy personal, muy íntimo. Definitivo, ¿no? Es una broma y hay muchos chistes urológicos, no sabes cuántos. Ciertamente, la ciencia es otra cosa, el profesionalismo es otra. Y el otro problema, el cáncer de próstata existe en México, no es algo ajeno, no es algo de afroamericanos o de gringos o de caucásicos, no. Y si no tenemos un chequeo tan simple como una prueba de sangre y un ultrasonido, igual el cáncer ahí estaba y nunca nos dimos cuenta, ¿no? Y ese nos mata. Y por una prueba o por un temor no lo hacemos, sí es preocupante. Claro. Y ahora, cayendo en el tratamiento, ¿qué es? ¿Usan ese mentado que te vapor o láser o cómo achican la próstata para que los hombres veamos que no es tan, es algo que tiene solución y no tenemos por qué tener mala calidad de vida y levantarte 15 veces en la noche a hacer pipí? Mira, este es un tema bien interesante porque no todos los pacientes tienen el mismo tamaño de próstata, los mismos síntomas y obviamente esto pues requiere cierta individualización de los tratamientos. Existen un montonal de técnicas y siguen apareciendo más técnicas. No todos los procedimientos se pueden usar en la mayoría de los casos, pero no todos son lo ideal. Depende mucho del tamaño. Pero en cuanto al volumen, abajo de 60 centímetros cúbicos tenemos unas opciones, arriba de 60 pues otras y arriba de 100 pues otras. Lo clásico y lo que más se hace a nivel mundial es algo que se llama resección transuretral de próstata. Bajo anestesia, es lo ideal para no incomodar. Se mete un aparato con una lente y con una asa que hace una especie de rasurado del tejido prostático. Entonces se quita todo ese callo de dentro hacia afuera. Esta ya es con crecimiento prostático. Todas estas bolas, estos nódulos, pues hacen que se modifique el flujo. Entonces, si yo entro con la máquina, el aparato me permite ver vejiga, me permite ver el crecimiento y yo lo empiezo a cortar de dentro hacia afuera hasta que llego a la cápsula y esto me deja un espacio que va a permitir orinar. Existe la resección, que es un procedimiento que ha evolucionado incluso, nuevos equipos. Es muy común, es muy frecuente, es muy seguro, pero después aparecen otros generadores como los láser. Y los láser, como el green light, que seguramente muchos han escuchado, lo que hace es sube tanto la temperatura a una profundidad muy limitada, se dice que como 3 milímetros, que vaporiza el tejido. Es tanta la energía que pues, el tejido entra en ebullición y se vaporiza. Y eso nos permite que vayamos desobstruyendo, con buen control, sin sangrado, en fin. En general, si la próstata está por debajo de los 60 gramos, tenemos lo que comentabas, el vapor.
hay un sistema muy ingenioso en el que igual bajo endoscopía se ve dónde está el crecimiento de próstata y se punciona con una aguja especial y se inyecta vapor de agua estéril. El equipo ya está diseñado para que sean 7 segundos de inyección de vapor y 2 segundos para dispersar el calor por convección. Entonces se usan varias punciones y esto hace que el tejido que creció, el tejido benigno, pues y se colapse, entonces permite que se abra el canal y pueda uno orinar. Este es un procedimiento de 15 minutos. Los gringos lo hacen con anestesia local, yo lo hago con sedación para no incomodar nada. Existe otro en el que se usan unas especies de grapas. Estas grapas también se colocan endoscópicamente y hacen un efecto de tienda de campaña. Levantan el tejido y pues abren y mejoran. Ciertamente no son tan duraderos a largo plazo como la resección, la vaporización, pues la que sí quitamos todo el tejido, pero mejoran considerablemente. Existen otras alternativas como el ultrasonido focalizado que permite, ese sí, fundir todo el tejido interno. Es un procedimiento también ambulatorio, no hay sangrados, no hay interferencias con marcapasos, ni mucho menos. Si la próstata está por arriba de los 60, 80 gramos, entonces antiguamente, y bueno, aún se hace si no se tiene la tecnología, pues se abría el abdomen, se abría la vejiga y se sacaba esa bola. Actualmente existe un sistema que se llama enucleación prostática y lo hay dependiendo del generador, con láser o con energía bipolar. Y lo que se hace es endoscópicamente separar ese crecimiento de la cápsula, del envoltorio, y se avienta la vejiga y ahí se saca, se muele, ¿no? Se hacen trocitos y se saca el tejido. Entonces se puede enuclear, se puede quitar toda la bola que creció. Hablando de idealmente, aunque hay quienes lo usan desde a partir de los 60, incluso hasta por debajo. Ciertamente, bueno, hay detalles técnicos, pero existen alternativas. A lo que entendí es de que dependiendo del tamaño es el método que se recomienda. Y ahí me sale la pregunta esta. Si empiezas tú con problemas, empiezas con un tamaño pequeño. Entonces, entre más pequeño lo agarres, menos invasivo va a ser la opción a que si te esperas a que ya está grandota, o es algo de que amaneces de un tamaño y luego para mañana ya ¡pum! 60. No, el crecimiento es muy lento, es muy lento. Se dice que más o menos máximo 1 gramo por año o 2 años. A veces no es tanto, es mucho más lento. Sin embargo, comentaba en un principio, bueno, si yo tengo herencia de sintomatología prostática o de crecimiento en mi familia, pudiera ser que a menor edad, incluso yo he tenido pacientes entre los 47, 48 años que han requerido algún procedimiento porque ya traen crecimientos muy grandes, que es lo menos frecuente, ¿eh? Es lo menos frecuente. Lo más frecuente es que después de los 55 ya tengamos un crecimiento pues que da ahí algo de sintomatología, ya da lata, ¿no? Y lo más frecuente es que pues a partir de allí sí tengamos ya un porcentaje de pacientes que requieran algún procedimiento. Es cierto, depende del tamaño, pues así es como hay opciones, ¿no? Menos invasivas, más rápidas, menos complejas. Nunca va a crecer rapidísimo, es decir, de un año al otro, no. Puede haber inflamación, puede haber una infección, yo siempre lo comparo con las anginas, ¿no? Pero sí, el tamaño sí importa para definir qué alternativas. Es cierto que comercialmente se ha hablado mucho de, igual os he escuchado algo que se llama HOLEP, son las siglas HOLEP, que es un tipo de enucleación con un láser de holmium, es un tipo de láser. Digo, es una alternativa buenísima, lo hacemos, lo ofrecemos, pero lo ideal es que sean de más de 60, 80 gramos. Próstatas grandes que se van a beneficiar con una enucleación mayor. Si son menores, tenemos más alternativas menos invasivas, menos agresivas. Los planos, en fin, detalles técnicos nos permiten usar otros procedimientos. Vapor, ultrasonido, los tirantes estos, resección, en fin. Ya una vez que la tratas, por ejemplo, antes de que llegues a los 60 gramos, o sea, que la agarres así tiernita, chiquita, ¿puede volver a crecer otra vez? O sea, ¿puedes hacerte cliente recurrente o ya una vez que lo tratas ya se fregó? Muy interesante. Fíjate, la realidad es que, bueno, el crecimiento prostático benigno es una condición que sí puede recaer, sobre todo porque cuando se hacen algunos procedimientos puede quedar un nodulito muy pequeño allí en el límite de la cápsula, del envoltorio, ¿no? Y pues potencialmente en años puede volver a crecer. Existen 2 tipos de procedimientos en general. Uno que es el que tratamos de quitar todo el tejido, o por lo menos mínimo un 80%, si no el 100%, con la finalidad de que el beneficio pues, sea más duradero, mínimo 7, 10 años. No quiero decir que al 11º año ya está otra vez una bola del mismo tamaño que original, pero pues se puede empezar algún tratamiento
hasta médico para evitar que siguiera creciendo. Sin embargo, hay condiciones o hay quienes prefieren algo que llamamos túnel, es decir, se amplía solamente el canal, ¿cierto? Mejora el flujo urinario, pero la probabilidad de que en 3 o 5 años se requiera un nuevo procedimiento, pues ahí existe. De hecho, en Estados Unidos hay mucho esa tendencia de procedimientos que mejoren el flujo, pero que tal vez en un periodo, 2 años, 3 años, requieran un retoque y algo nuevo, ¿no? Así es. Para la gente que no lo trata, ¿qué es lo peor que pasa? ¿Que se te revienta el riñón porque no haces pipí? Mira, primero empezaría, la vejiga es muy resistente y noble. La vejiga va a tratar de compensar esa dificultad urinaria hasta que puede llegar un momento en el que sufre y o se vuelve muy poco complaciente en cuanto a su capacidad y se vuelve una vejiga hiperactiva, o se echa a perder y se afloja, y pueden ser vejigas flácidas que aguantan 2 litros de orina y jamás hay deseo, ¿no? Entonces, aunque se haga una cirugía, la posibilidad de que la vejiga se recupere puede ser imposible. Después de esto, empieza a haber retención en los riñones. Los riñones van a seguir produciendo orina cada minuto. Si tenemos un proceso obstructivo crónico, empiezan a retener orina los riñones hasta que llegan a un punto en el que se dilatan, se inflan de orina, yo digo, se ahogan y pueden echarse a perder. Aquí el problema es que son los 2 riñones, como es una especie de Y, entonces las 2 patas superiores llegan a la vejiga y de la vejiga salen. Si cerramos o bloqueamos el flujo de la patita única, de la salida única, pues la posibilidad de que la en los 2 riñones dañe existe. No es rápido, mentiría, pero es una complicación pues tardía. Si yo estoy viendo este segmento y vengo del extranjero y ya sé que traigo la próstata inflamada, ¿cuánto tiempo tengo que planear mi visita y estar ahí con usted si me tiene que hacer algún procedimiento? Digamos, procedimientos que sean menores de 60 gramos y un procedimiento mayor de 60 gramos. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tengo que planear mi viaje? Mira, normalmente les recomendamos una semana. Si pueden ser 2 semanas sería lo ideal. Hacer estudios, si ya los tienen, pues facilita todo. Como sea, después de los 45 años hay que hacer una valoración preoperatoria para saber si está uno en condiciones de soportar una anestesia y cualquier procedimiento. En general, los procedimientos de menos de 60 gramos son rápidos. Estamos hablando de 1 hora, hora y media de procedimiento, pero todos requieren un sondeo, una sonda después, porque si se usa, por ejemplo, vapor o ultrasonido focalizado, se va a hinchar por el calor. Entonces va a tener un rango de 4 a 7 días en los que ese hinchazón no permite orinar correctamente, entonces la sonda se deja. Si es vaporización o resección, 3 días se quita la sonda y el paciente ya puede orinar. En el caso de las enucleaciones igual, 3 días, 4 máximo, y se puede quitar una sonda y ya están orinando correctamente. Entonces 1 semana, 2 semanas es un tiempo razonable para poder vigilar cualquier situación, para poder pues quitar la sonda y hacer las pruebas que llamamos pruebas miccionales, que el paciente pueda orinar correctamente y pues ya se pueda reintegrar a una actividad normal sin necesidad de la sonda. ¿Te haces el procedimiento y te vas a la casa con la sonda o te tienes que quedar los 3 días con la sonda en el hospital? No, actualmente se hace el procedimiento, se pone la y se va a casa. Por ejemplo, el vapor. El vapor, te digo, son 15 minutos de procedimiento, más tal vez en la recuperación de la sedación 1 hora, 2 horas. El paciente sale, va a casa, come normal, anda normal y sí, esperarnos unos días. Esto mejora las condiciones generales del paciente a estar hospitalizado. Estar hospitalizado aumenta costo y hasta riesgos de infecciones intrahospitalarias pues innecesarias. Por último, doctor, si alguien está interesado, ¿cómo lo encuentran? Bueno, tenemos tanto WhatsApp como el teléfono, como correos electrónicos para personas que no son de aquí de la localidad. Hacemos videoconferencias, videoconsultas en las cuales pues, podemos empezar a conocer el caso, darnos a conocer y pues, poder discutir si faltan estudios o si ya los tienen, pues analizarlos y comentarles, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos con los tratamientos? Esa es la secuencia que siempre hemos estado utilizando. Excelente. Pues muchas gracias, doctor, por su tiempo. La verdad estuvo muy interesante todo esto. Lo dejo con las últimas palabras que le guste cerrar
No, muchas gracias, Kurt, por la oportunidad. Y es necesario quitarnos primero el miedo del dedo. Tenemos muchas nuevas tecnologías que nos dan bastante información y sí es muy recomendable. Por favor, sí, chéquense. A partir de los 45 años, si hay antecedente familiar directo, pues desde los 40 años, tiene que ser en línea directa, por vía paterna o materna, de crecimiento prostático o de cáncer, es preferible checarnos. Oportunamente podemos hacer muchas cosas y evitar complicaciones severas. Esas son las palabras finales y recomendación. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.